Hermanos y amigos, bueno, vamos a iniciar una reflexión bíblica. Hoy día hemos obviamente estado en una situación de excepción, hemos estado en una situación diferente de la que solemos estar, pero las temáticas que hemos abordado las últimas semanas aquí en Iglesia Pródigo se encajan en la contingencia actual. Hemos hablado de la real identidad de la Iglesia ante esa crisis, ante esta contingencia tan terrible que nos ha afectado, que nos ha dejado a todos de cierta manera preocupados, pero que sí es un tiempo para una buena reflexión con relación a nuestra identidad como iglesia. Seguramente cuando pensamos en eso debemos buscar en la palabra dirección. Y la palabra que vamos a estudiar hoy día es el texto de Juan, el capítulo 13, solamente 2 versículos, Juan 13, los versículos 34 y 35. Juan, Evangelio de Juan, en el capítulo 13. Usted puede abrir su Biblia, yo la voy a leer acá, voy a leer en la nueva versión internacional. Usted puede leer en la versión ahí que tienes a la mano en tu casa. Juan 13, el capítulo 13, los versículos 34 y 35, que dice lo siguiente: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. El tema de nuestro mensaje es una influencia eficaz. Hemos hablado de la influencia de la iglesia, una influencia positiva, una influencia intencional. Hoy día vamos a hablar sobre la influencia eficaz. Y cuando hablamos de eficacia, estamos hablando de un tema que es muy contingente, porque mucho se habla hoy día de eficacia, mucho se habla hoy día de la eficacia del alcohol gel, la eficacia de lavarse las manos o no, la eficacia de la mascarilla, la eficacia de las vacunas. Todos estamos preocupados y queremos que las cosas que hacemos sean eficaces para combatir el virus. También buscamos la eficacia de los tratamientos y de las medidas que el gobierno pueda poner, si cuarentena o no, si se cierra o no, si se hace eso o no. La pregunta ¿es eficaz o son eficaces esos tipos de soluciones? Nosotros ahora nos preocupamos bastante por la eficacia. De hecho, la eficacia siempre ha sido un tema. Solamente aquellos que son muy irresponsables nunca se han preocupado de que algo sea efectivamente eficaz, ¿cierto? La eficacia tiene que ver con la real transformación, con el cambio, con el efecto, con que algo que está siendo diseñado para esto realmente funcione para esto. Por lo tanto, cuando hablamos de la eficacia de la iglesia en tiempos de contingencia, debemos ser bastante conscientes de nuestro estado. ¿Ha sido la iglesia eficaz para ayudar a las personas que están sufriendo? ¿Ha sido la iglesia eficaz para alcanzar a los que están perdidos? ¿Ha sido la iglesia eficaz para el mundo? ¿Cuál es la circunstancia en la que nosotros nos encontramos? ¿Cuáles entonces son los ingredientes para que la iglesia pueda ser realmente eficaz en la sociedad? Esa es la pregunta. Porque quizás a las preguntas que hice anteriormente usted puede decir: no creo que la iglesia haya sido tan eficaz. No creo que la iglesia haya tenido la real eficacia que se esperaba. Quizás parte del problema es porque nuestras expectativas o lo que nosotros pensamos que es la función y la eficacia de la iglesia no es exactamente lo que Jesucristo dijo. Pero la iglesia ha sido diseñada para que cumpla con un rol. Y cuando ella cumple con ese rol, ella es eficaz en esto. Pero, ¿cuáles son entonces los ingredientes que Jesús nos da para que la iglesia sea eficaz en la sociedad en la cual nosotros vivimos? Y ahí llegamos a ese texto que hemos leído. Ese texto está en un conjunto de versículos, de capítulos del Evangelio de Juan, donde Jesús ya ahí con sus discípulos a la mesa, en la última cena, prepara a los discípulos para su partida, para su muerte. Y ese es un capítulo muy interesante, el capítulo 13, porque en ese capítulo nosotros vemos Jesús lavando el pie de los discípulos, de los 12, incluyendo a Judas. También vemos el anuncio de la traición de Judas. También vemos en ese capítulo la exhortación o inicio de las exhortaciones de Jesús hacia los discípulos sobre cómo ellos deben vivir después de la muerte y resurrección de Jesús. También vemos en ese capítulo el anuncio de la negación de Pedro.
Por lo tanto, es un capítulo muy especial, muy intenso, muy cargado de emociones. Estamos hablando de que esto es en el jueves, mientras que se acerca la noche. En la madrugada del viernes Jesús sería llevado por los soldados. Entonces estamos hablando de que todo eso fue dicho horas antes de que Jesús haya sido preso. Y en ese contexto es donde Jesús da orientaciones claves. Y una de las orientaciones claves, quizás la primera o la más importante en ese momento, es la que Jesús da en los versículos 34 y 35. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y vemos en ese texto cómo el amor es clave, el amor mutuo es clave para la eficacia de la iglesia y la sociedad. Jesús estaba preocupado con sus discípulos, Jesús estaba preocupado con su pueblo, Jesús estaba preocupado con la iglesia. Él estaba preparando su iglesia para esa nueva etapa que ella viviría, la etapa del Espíritu, la etapa donde ellos caminarían como iglesia, la etapa en la que vivimos nosotros ahora. Y Él da entonces a sus discípulos el amor como clave para entender la eficacia de la iglesia en el mundo. Y vemos ahí tres cosas nuevas que Él da en ese texto. Lo primero, Él mismo dice: les doy un mandamiento nuevo. Y es interesante que Jesús habla de amor al prójimo, habla del amor y habla del amor como un mandamiento. Porque mandamiento implica en que amor no es una cuestión de emoción. Cuando nosotros hablamos del amor al prójimo, pensamos en qué, en feeling. Me caes bien. Qué buena onda. Me gusta estar con esa persona. Seguramente nosotros todos tenemos personas a las cuales no nos cae bien. Hay personas que no estamos ni ahí, bueno, ni bien ni mal, pero hay personas que nos cargan. Seamos honestos. Todos nosotros tenemos a alguien que podemos decir: mira, yo no me llevo bien con esa persona. No solamente porque a veces ni siquiera se ha hecho algo contra, ¿no? Hizo algo en contra de mí, no hizo nada. Pero, no sé, la cara me cae mal, ¿cierto? Hay otras personas que son agraciadas con el privilegio de ser personas reconocidas por la gran mayoría como personas buena onda, que les caemos bien. Y cuando quedamos solamente en eso de amar al prójimo, en el tema de la buena onda, nos olvidamos que el amor es un mandamiento. Si el amor es un mandamiento, por lo tanto no tiene que ver con emociones, con gustos personales, porque si yo pongo en el ámbito de los gustos personales, de las sensaciones, el amor, entonces pasa a ser opcional. Entonces ya no son unos a otros, son ámense a los que ustedes quieran amar, a los que sienten que pueden amar. Pero no es así. El amor es un mandamiento, por lo tanto no es solamente una cuestión de emoción. Involucra emoción, pero no es gobernado por ella. El amor como mandamiento implica en factibilidad. Es decir, si Jesús da un mandamiento, Él no solamente espera que sea cumplido, sino que Él sabe que es posible de cumplirse. Por lo tanto, no podemos decir no puedo, no podemos, aquí no podemos. Porque si hay un mandamiento, hay también de la parte de Dios la capacidad para que ese mandamiento se cumpla. Por lo tanto, si yo entiendo el amor como mandamiento, debo reconocer que Jesús no solamente espera que yo cumpla con ello, pero Él también espera y entiende que no hay excusas para no cumplirlo o para decir que es imposible de cumplirse. Por lo tanto, el amor como mandamiento implica infactibilidad, es posible de ser realizada. El amor como mandamiento también implica en una intencionalidad. Es decir, yo tengo no solamente que amar, tengo que entender que es obediencia al mandamiento de Jesús el querer hacerlo. Yo tengo que ser intencional en ello, por lo tanto tengo que esforzarme. El amor como mandamiento implica en un compromiso, en un esfuerzo, en un luchar contra mis propias fuerzas internas pecaminosas para que eso sea realizado. Jesús dice: les doy un nuevo mandamiento. Y es interesante porque cuando vemos, bueno, ese mandamiento no tiene nada de nuevo, ¿no? Porque el amor al prójimo ya fue dicho en otros lados, ¿no es cierto? Bueno, desde la Torá, desde el Antiguo Testamento. O sea, ¿qué es lo que hay de nuevo acá? Lo que hay de nuevo básicamente como mandamiento es la comparación que Jesús hace
amar a unos a otros como yo os he amado. Esa es una comparación nueva. Jesús no la había hecho. No es nueva en el sentido de ser inédito, es nueva en el sentido de ser ampliado, de renovado. Ese es un poco lo que Jesús apunta acá. También indica que ese mandamiento está pensado para la nueva era que ellos vivirían. Ámense unos a otros cuando yo ya no esté con ustedes. Porque ¿qué es lo que está pasando acá teológicamente? Se está terminando el antiguo pacto, se está terminando el antiguo testamento y el nuevo testamento se está iniciando, el nuevo pacto se está iniciando. Con la muerte y resurrección de Jesús se inicia una nueva forma de los seres humanos relacionarse con Dios, una nueva forma de relacionarse como religión, como pueblo. Ya no más judíos y gentiles. Ahora es la iglesia de Cristo entre todas las naciones. Es un cambio completamente profundo en las relaciones. Porque cuando Jesús habla de amen a unos a otros, Él está hablando en el contexto de personas que hasta el momento eran de una misma fraternidad. Todos judíos, con diferencias ideológicas más aquí, más allá. Diferencias obviamente de pecado, pero eran similares. Pero Jesús apunta que la iglesia del futuro no sería compuesta de forma homogénea, tal cual como la iglesia estaba acostumbrada a tener en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, eso es algo nuevo. Amar como Jesús me amó a personas que yo no solía amar porque pertenecen a otros pueblos. Yo he aprendido toda la vida a amar personas de mi pueblo y rechazar las personas del otro pueblo. La gente se daba vuelta para no pasar por Samaria. Y luego tendrían en una iglesia discípulos judíos y samaritanos, gentiles, gente que vino de todo tipo de idolatría y religión, sentados juntos en la mesa de Jesús. Por lo tanto, eso es nuevo. Ellos estaban aprendiendo a amar de nuevo. Ahora, tenemos que entender eso primeramente, para que seamos eficaces en el mundo. Tenemos que entender amor como mandamiento. Por lo tanto, amor no solamente de emoción, amor de corazón, amor de razón también. Tenemos que entender amor como mandamiento porque es factible de ser ejecutado, porque es factible de ser vivido y porque es lo que el Señor espera de nosotros. Ahora, no solamente un mandamiento nuevo el Señor nos da, Él también nos da un nuevo paradigma. Hemos iniciado hablando sobre esto también. Todo el contexto de las instrucciones de Jesús está en el marco de su muerte expiatoria. Jesús está hablando todo el rato con los discípulos ahí sobre la importancia y la sublimidad de su muerte. Él está preparando a sus discípulos para ello. Pero al mismo tiempo, cuando Él prepara a sus discípulos, Él dice, mi muerte es la demostración última, máxima de amor mía por ustedes. Él mismo dijo, nadie tiene mayor amor que este. Nadie tiene amor más grande que ese, que el de dar su vida por sus amigos. Él dio su vida como prueba de su amor, en obediencia al Padre y en amor al Padre también. Y Él toma esto como el paradigma del amor de este nuevo mandamiento. Ustedes deben amarse entre ustedes, no como ustedes deseen ser amados y amar. Ustedes deben amarse entre ustedes, así como yo os he amado. Y la pregunta entonces es, ¿cómo Jesús nos ha amado? ¿Cómo Jesús nos ha amado? El amor del cual Jesús habla aquí, obviamente es un amor que está basado en el sacrificio. Es un amor sacrificial de entregarse unos por otros. Obviamente no estamos hablando de que nosotros seremos los salvadores unos de los otros y sacrificarnos expiatoriamente unos por otros. No es eso. Significa de incluso entregar sus vidas unos por otros. Es un amor sacrificial, por lo tanto que implica en un costo. A veces pensamos en amor como algo meramente placentero. Jesús os amó, pero el amor de Él lo llevó a sufrir las angustias de la cruz. Por lo tanto, el amor implica en un sacrificio. Yo debo pagar el precio. El amor como Jesús nos amó implica en un amor obediente, porque el amor de Jesús por nosotros es un amor basado en la obediencia de Él al Padre. El amor de Jesús a su Padre
que en el Evangelio de Juan lo vemos una y otra vez. Juan insiste en eso, de que todo lo que hace Jesús lo hace en obediencia y sumisión a la voluntad de su Padre. Por lo tanto, el amor de Jesús es un amor obediente, y el amor a lo cual somos llamados también es a ser así, un amor obediente. Así somos llamados a amarnos en obediencia a Cristo, en sumisión a Cristo. Por lo tanto, debemos amarnos los unos a los otros, no porque funciona, no porque atrae gente, no porque la gente se siente bien. Debemos amarnos los unos a los otros porque este es nuestro deber. El amor sacrificial es un amor obediente. La causa de este amor es obediencia a Cristo, nuestro deber a Cristo. También entendemos que el amor, como el amor de Jesús, es un amor inmerecido. Y ahí viene el problema, porque nosotros cuando pensamos en amor, pensamos en mérito. Mira lo que me ha hecho. ¿Cómo puedo amar a una persona que me ha hecho ese tipo de cosas? O a veces no nos ha hecho nada grave, pero tampoco nos ha aportado mucho. No nos ha hecho nada que nos inspirara a amor. El amor con el que Jesús nos amó es un amor totalmente inmerecido, porque cuando Él decidió amarnos, nosotros no éramos merecedores. Y cuando Él siguió amándonos, seguimos siendo inmerecedores y seguiremos siendo inmerecedores hasta el final. Nosotros no hemos contribuido en nada para lograr mérito por el amor de Dios por nosotros. Si Dios te ama pese a ti, pese a mí. Dios no me ama porque yo soy obediente. Dios no me ama porque yo soy un buen hijo de Dios. Porque no somos así. Dios nos ama porque Él decidió amarnos. Yo no tengo méritos. Jesús está llamando a que amemos al otro sin que el otro merezca este amor. Somos llamados a amar personas que no merecen el amor. Pero aquí, ojo, Él está hablando estrictamente del pueblo de Dios. Vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Somos llamados a amar, pese a no tener méritos de por medio. También el amor como el de Jesús significa el amor que es producto de la obra redentiva de Cristo. ¿Qué significa eso? Significa que yo no tengo el amor con el cual debemos amarnos. Pero la obra que Cristo realizó en la cruz hizo posible que a través del Espíritu Santo yo aprendiera a amar. La obra de Cristo en la cruz me regeneró, me transformó e hizo posible el amor. Por lo tanto, si hay amor es porque Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz fue hacerlo posible. Y más, el amor está disponible porque la obra de Cristo en la cruz es eficaz en nuestras vidas. La obra de Cristo en la cruz es eficaz en su iglesia. Por lo tanto, nosotros somos llamados a una profunda comprensión de nuestro pecado. Porque cuando comprendemos nuestro pecado, podemos, por la gracia de Jesús, también experimentar de su gracia, de su perdón, de su misericordia. Podemos amar nuestros hermanos en Cristo, porque Cristo nos ha amado primero. Porque Cristo nos ha amado primero. Jesús interesantemente da esa declaración en el marco de dos grandes gestos contrarios por parte de los discípulos. Jesús dice, ustedes tienen que amarse los unos a los otros, así como yo los he amado. Y Él dice eso después de decir que uno de ellos le iba a traicionar. Y estaba trabajando en eso. Jesús dijo eso en el marco de la antesala de la declaración de la negación de Pedro, porque de hecho los versículos 34 y 35 están dentro de la perícope de la negación de Pedro. Porque Jesús dice, yo me voy, ustedes no me pueden saber hacia dónde voy. Y Pedro, ¿dónde vas, Señor? Yo te seguiría. Y Jesús dice, no, tú no me puedes seguir. No, si por ti te daré la vida. Jesús le dice, ¿quién te creí? ¿Cómo me va a dar la vida tú? Si hoy día mismo, esa misma noche, tú me negarás 3 veces antes que cante el gallo.
Entonces fíjense, nosotros tenemos un equipo de 12 discípulos. Uno lo traicionó, el otro lo iba a negar y los demás lo iban a abandonar. Y Jesús va y dice: yo amo a ustedes con el amor total, y ustedes tienen que aprender a amarse entre ustedes mismos. Qué potente, ¿no? Jesús establece el nuevo paradigma del amor, y el paradigma del amor es el amor de Él por sus hijos. Debemos entender el amor como mandamiento, obligándonos a la acción consciente, dedicada. Debemos entender que el paradigma de ese amor no es a nuestro gusto o a nuestro nivel, y no es por mérito, por causa, por nada de eso. Debemos entender que el paradigma del amor es la obra redentiva de Jesús. Por lo tanto, pone la barra bien alta, pero nos capacita con el Espíritu Santo. Y ahí viene el tercer paradigma, o la tercera novedad, podemos decir así, que compone los ingredientes para que la iglesia sea eficaz en la sociedad, a través del amor mutuo, que tiene que ver con un nuevo desafío. Fíjense que Jesús dice: ámense unos a los otros, así como yo les he amado. Y de este modo todos sabrán que son mis discípulos, si los aman los unos a los otros. Qué interesante. Si vemos la preparación de Jesús en estos 3 años de ministerio como un curso, estamos llegando aquí a la prueba final. ¿Cómo sabrían los discípulos si habían aprobado al curso de Jesús? No era Jesús quien les daría la nota final. Jesús dice: ustedes sabrán que son mis discípulos cuando la gente vea el amor que tienen unos por otros. En otras palabras, la eficacia del curso de discipulado de los discípulos se vería en el momento en que ellos fuesen capaces de poner en práctica lo que Cristo hizo por ellos, que el amor mutuo. Qué interesante. El mandamiento de Jesús se da en ese marco de esa nueva etapa donde ellos iban a vivir como familia sin la presencia física de Jesús, solo con la presencia del Espíritu Santo. El desafío de ser reconocido como discípulo de Jesús es un desafío grande, porque aquí Jesús nos dice: ustedes serán reconocidos como mis discípulos por lo que ustedes hablan. Si ustedes predican como yo y predican las cosas que yo predico, la gente va a decir: esos ahí son los que siguen a Jesús. No es así. Ustedes no serán reconocidos discípulos míos si ustedes visten las mismas ropas que yo, o si ustedes pertenecen o tienen algún cargo. Compartan entre ustedes cargos así como de obispo, apóstol, líder, pastor, misionero, y así la gente va a decir: oye, ese ahí es el discípulo de Jesús, es miembro de la sinagoga, es miembro de la iglesia. ¿Cómo ustedes serán reconocidos por los de afuera que son mis discípulos? Cuando ustedes tengan amor unos por otros. Porque el amor no se puede disfrazar con un cargo. El amor no se puede disfrazar con la prédica, con palabras. Y eso es lo que vemos en las redes. Tanta gente hablando mal uno del otro, de que uno no es tan ortodoxo, otro no es tan santo, otro no es tan así, y que la iglesia esta no hace eso, la otra iglesia no hace eso otro, y que son tan soberbios en examen, en análisis del otro, porque piensan que por hacerlo se van justificando su propia identidad como discípulos de Jesús. No. Lo que muestra que yo soy discípulo de Jesús es la eficacia de la obra de Cristo en mí. ¿Y cómo sé que la obra de Cristo es eficaz en mí? Cuando ella me hace amar, porque Dios es amor y Él entregó su vida por amor, y Él ha hecho con que sus discípulos amen, porque el verdadero discípulo de Jesús ama. Esa es la marca. Ese es el desafío. El desafío primario aquí es de amarnos a nosotros mismos en ese nivel. No quiere decir que Jesús está despreciando el amar a los que no son discípulos de Jesús. No es eso. Aquí quiero que entiendan bien ese punto. Cuando nosotros nos amamos en la medida de Jesús, en el paradigma de Jesús, podemos, por este amor que vivimos entre nosotros, también amar a aquellos que no conocen a Jesús. Es interesante, porque si bien el texto habla específicamente del amor entre los discípulos, el amor dentro de la comunidad debe ser, como muchos dicen, la principal propaganda, pero no solamente eso. No solamente en el sentido de que la gente pueda ver
cómo nos amamos y ver que cómo nos amamos comprueba la eficacia de nuestro mensaje. Pero el amor que tenemos no sirve solamente como propaganda, sino como experiencia de la vida plena que Cristo conquistó para nosotros. Es la principal evidencia de que esa comunidad eficazmente fue alcanzada por Jesús. Es la prueba de que Jesús funciona. Es la prueba de que el cristianismo no es una simple religión. Por lo tanto, lo que vivimos entre nosotros no es un simple amor fraternal común y corriente que puede haber entre cualquier grupo humano de personas. Es un amor entre personas que no se explica en ningún otro lugar. Es un amor que no se encuentra en ningún otro lugar porque es un amor producido por el Espíritu Santo en la iglesia. Por lo tanto, el amor que debe existir dentro de la iglesia es único. Por más que usted pueda decir, no, si yo en mi local de trabajo tenemos una relación muy buena, nos queremos, nos apoyamos y ahí encuentro respaldo. Usted puede encontrar en grupos A, B, C y de gente buena onda que te apaña y todo el tema, pero no tendrá el amor verdadero, genuino, el amor sacrificial, el amor que es logrado por el Espíritu Santo en la iglesia. Por lo tanto, la iglesia es un ambiente de acogimiento único, porque no hay amor fuera de ella. O al menos el amor como el de Jesús. No hay amor verdadero, pleno, profundo. El amor de Jesús funciona y funciona en la iglesia. Quizás usted va a decir, bueno, pastor, la idea que usted tiene de iglesia es un poco elevada. No sé, a lo mejor usted no conoce mi iglesia. Usted no conoce mis hermanos. Te voy a presentar los miembros del consistorio de mi iglesia. Te voy a presentar los demás hermanos. Hay unos hermanitos ahí que, bueno, estamos para hacer como hizo Pablo, ¿no es cierto?, entregando a Satanás. Que algunos están así como que son, no sé, son enviados del maligno, son personas detestables. La gente se pelea en la iglesia, la gente no se dedica en servir, la gente no se dedica en nada. Usted no conoce mi iglesia. Yo no puedo llamar que mi iglesia es una comunidad de acogida, es una comunidad de amor. El hecho de que una iglesia local no se verifique plenamente los efectos de la obra de Cristo, del amor pleno entre los hermanos, no significa que no haya amor ahí. Porque obviamente hay iglesias que son deficientes, hay iglesias que están sufriendo. De hecho, el apóstol mismo en Apocalipsis, Jesucristo habla a las iglesias y habla de que el amor que algunas de esas iglesias tenían unos por otros era un amor inexistente. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué desafío estamos hablando? Es un desafío con un paradigma elevado. Es un mandamiento que nos pone en obligación. Lo que significa que el amor dentro de la iglesia no es, como algunos pueden pensar, algo que fluye, que tiene que fluir mágicamente. Es así que pensamos, ¿no? Es que la cosa tiene que fluir. Y a veces podemos encontrar comunidades donde vemos que se aman y parece que se fluye, que todo es natural y que todos son geniales y que todos son bacanes y se aman y la gente se abraza con coronavirus, sin coronavirus, la gente se respeta y es fantástico y pensamos que es mágico. No es así. Es un desafío para el cual el Señor nos llama a vivir en el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, el nuevo desafío que Jesús aplica aquí es el desafío de la nueva iglesia naciente de depender del Espíritu Santo, de la acción del Espíritu Santo continua, para que ellos pudiesen ser discípulos de Jesús. Tú no puedes ser discípulo de Jesús sin que el Espíritu Santo trabaje en su corazón. Y tú no puedes experimentar la verdadera manifestación del amor de Jesús sin que el Espíritu Santo te lleve a eso. Porque no nos fluye, no va a fluir. Junta 10, 15, 20, 50, 100 personas diferentes, con problemas, con pecados, con traumas, con dramas, con luchas. ¿Y qué espera que vas a encontrar ahí? Se van a pelear entre sí, tarde o temprano. A menos que el Espíritu Santo actúe. Obviamente que esperamos que el Espíritu Santo actúe a nuestra manera,
cuadradito, homogéneo, así como ¡pum! Todos están ahora automáticamente sanados en el corazón de sus emociones, de su espiritualidad, y todos ahora van a amar de igual manera al mismo tiempo. Eso es imposible. El Espíritu Santo, Él controla, guía y cuida de la iglesia. ¿Cuál es el deber de la iglesia? Someterse al Espíritu Santo. Buscar ser lleno del Espíritu Santo. El deber de la iglesia es conscientemente buscar obedecer a Jesús en la forma y en los paradigmas de Jesús, y dejar que el Espíritu Santo haga su obra. Ese es el desafío. De eso Jesús está hablando aquí, porque Jesús ya no estaría con ellos, pero el Espíritu Santo, el Consolador verdadero, estaría así con ellos. ¿Cómo entonces nosotros podemos definir o hacer la diferencia en este mundo en que vivimos? ¿Cómo podemos nosotros como cristianos influir de una forma eficaz en nuestra sociedad a través de la identidad que tenemos? Primeramente tenemos que tomar en serio tanto la teoría como la práctica. El cristianismo no se trata simplemente de cosas que yo creo, pero el cristianismo se trata de cómo lo que yo creo transforma lo que yo hago, cómo lo que yo creo transforma lo que yo soy, porque yo hago mediante lo que realmente soy. Tomar en serio la teoría y la práctica es entender que lo que Jesús ofrece no son solamente reglas, es un replanteamiento total de mi existencia. Por lo tanto, aquellos que son ortodoxos en el concepto, pero heterodoxos en la práctica, por más ortodoxos que puedan ser, la evidencia concreta de vida, si no está ahí, ese cristianismo es falso. Es falso. Hay mucha gente que se cree la última chupada del mate teológicamente hablando, y cree que luchando por la ortodoxia están protegiendo y sirviendo a la iglesia. Pero muchos de ellos muestran una vida real profundamente deficitaria. Si hay ortodoxia y no hay amor, no hay ortodoxia. Porque la verdadera ortodoxia, ella se manifiesta visiblemente en obediencia. Por lo tanto, debemos tomar en serio tanto la teoría como la práctica. Nosotros tenemos también que abandonar el intento humano de formular nuestros propios paradigmas para el amor. Tenemos que amar como Jesús amó y no como nosotros queremos amar. Y no como nos alcanza a amar. No, yo soy así. Hay mucha gente que se excusa, ¿no? No, esa es mi manera. Oye, ¿quieres pesado? No, es que yo soy honesto, soy directo. Esas son excusas para justificar su propio pecado. Falta de amor, falta de misericordia. Y uno puede justificar de muchas maneras, incluso obviamente utilizando la Biblia para justificar sus propios pecados. Lo que tenemos que entender es que en el amor no hay otro paradigma. El paradigma es el paradigma de Jesús. Entonces, si tienes un problema de carácter que te impida amar, sométete al Espíritu Santo para que Él transforme tu carácter. Porque el Espíritu Santo transforma carácter. Para que tú puedas amar en el modelo de Jesús. Amar a sus entes queridos. Ahora todos los que nos están viendo están encuartelados, están en sus casas. ¿Se han dado cuenta de que existen otros familiares que viven con ustedes? ¿No es cierto? Han conversado con sus padres, con sus hijos. Las parejas ahí están volviendo a conversar en persona nuevamente. Antes era solo por chat, ¿cierto? Y seguramente los problemas y las crisis de relación van a surgir. Encerrados los dos, o los tres, o los cuatro, o los cinco, en una misma casa, los problemas surgen. Las peleas, las dificultades. ¿Cuán difícil es amar a los de cerca? Es fácil amar al desconocido. Es fácil amar a un niño en África. O una persona que está al otro lado del mundo. O un desconocido que yo veo en la tele sufriendo. Es fácil amar, compadecerse de ellos. Qué pena. Difícil es amar a los nuestros, porque de los nuestros nosotros tenemos que tragar los problemas, las dificultades, los dramas, las mentiras, los engaños, las fragilidades de carácter y todo lo demás. Está ahí, yo no puedo evitar, no puedo dejar de ver. Es así. Y es así como somos también. Entonces, muchas veces tratamos de formular nuevos paradigmas de amor. No haga eso. El desafío es amar como Jesús amó. Ame a los tuyos como Jesús amó.
Y por último, nosotros somos eficaces en la sociedad. Influenciamos de una manera contributiva, positiva, eficaz, transformadora. Cuando enfrentamos el desafío de amar al otro, no en nuestro propio poder, no en nuestras propias fuerzas, sino que en la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Es a través del poder del Espíritu Santo de Dios que seremos capaces de amar como Jesús amó. Porque la obra de Jesús nos es entregada, aplicada en nosotros por el Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos enfrentar el desafío de amar uno al otro en el poder del Espíritu. Lo que significa que yo debo buscar más la intimidad con el Señor, ser lleno del Espíritu, capacitarme con Él de fortaleza espiritual. Muchos de ustedes están enfrentando momentos difíciles en estos días. Todos nosotros estamos de una u otra manera, pero algunos enfrentando más dificultades que otras. Algunos sienten temor, miedo. No temas. Busca en tu comunidad, aunque virtualmente, ser acompañado. Llama a alguien. No porque tú necesitas llamar a alguien, pero que quizás alguien necesite escucharte a ti. Tú vas a decir, yo estoy sufriendo, pero aún sufriendo tú puedes ser instrumento de bendición para otros. Aún sufriendo puedes amar. Y cuando amamos, somos también sanados de nuestro propio sufrimiento. Cuando servimos, somos también servidos, alimentados, protegidos. Vamos a orar, pidiendo que el Señor tenga compasión de nosotros.